4 historias reales de terror que marcaron a quienes las vivieron. Lugares malditos que nunca deberían haberse tocado. Hay lugares que parecen construidos sobre el dolor. Lugares donde el tiempo no avanza y donde la oscuridad no es solo sombra, sino un testigo silencioso de lo que alguna vez ocurrió. Existen testimonios reales, documentados por la prensa, investigados por autoridades y vividos por personas comunes que nunca pensaron ser protagonistas del horror. En este relato escucharás 4 historias que no nacieron de la imaginación, sino de la experiencia directa de quienes aún tiemblan al recordarlas. Una familia en Uruguay que huyó despavorida de una casa donde los gritos no venían de ningún ser vivo. Una joven en Madrid acosada por una figura imposible que aparecía cada noche en una ventana cerrada. Un hospital abandonado en México, donde médicos y pacientes aún parecen caminar por los pasillos, décadas después de su clausura. Y una carretera maldita en Chile, donde los viajeros aseguran ver siempre al mismo niño, uno que nunca debió haber estado allí. Prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros de lo real, porque estas historias no buscan asustarte. Te advierten. Título: El misterio de la Casa de los Gritos. Caso real en la Atlántida, Uruguay. En los años 90, en la apacible ciudad costera de la Atlántida, en Uruguay, una familia vivió uno de los episodios más perturbadores jamás registrados en el país. Lo que comenzó como una mudanza a una casa tranquila, alejada del ruido de la ciudad, terminó convirtiéndose en una experiencia que marcaría para siempre a quienes la habitaron. Esta historia fue documentada por la prensa local, incluida la cobertura del diario El País y el testimonio de agentes de policía, bomberos y psicólogos. No hay nombres inventados. No hay efectos dramáticos añadidos. Solo hechos. Todo comenzó cuando la familia Pereira, compuesta por Marta, su esposo Eduardo y sus 2 hijos adolescentes, se trasladó a una antigua casona ubicada en las afueras del balneario. La casa era grande, con techos altos, pisos de madera crujiente y un amplio jardín trasero descuidado por el tiempo. Era lo que podían pagar y les pareció perfecta para comenzar una nueva etapa. Sin embargo, desde el primer día, Marta notó algo extraño. Mientras limpiaba el polvo acumulado, tuvo la sensación de que alguien la observaba desde la escalera. Giró varias veces, pero nunca había nadie allí. Lo atribuyó al cansancio de la mudanza. Las primeras noches transcurrieron en calma relativa. Eduardo trabajaba turnos largos, por lo que Marta se quedaba sola con los chicos durante muchas horas. Una madrugada, fue despertada por un sonido agudo, un chillido. Se levantó desorientada, pensando que quizás uno de sus hijos había tenido una pesadilla, pero al revisar sus cuartos, ambos dormían profundamente. Lo ignoró, hasta que el ruido volvió, esta vez más largo, como un grito desgarrador. Con el correr de las semanas, los sonidos se volvieron habituales. Gritos que parecían provenir del sótano, golpes en las paredes, pasos que subían y bajaban las escaleras cuando todos estaban acostados. En varias ocasiones, los platos del fregadero aparecían rotos por la mañana. Marta llegó a pensar que alguien se había colado en la casa, pero las puertas y ventanas estaban siempre cerradas. Una noche, su hijo menor, Nicolás, corrió a su habitación llorando, diciendo que había visto a una mujer parada al pie de su cama, vestida de blanco, con el rostro cubierto por el cabello. Preocupados, los Pereira decidieron hablar con los vecinos. Una mujer mayor les confesó algo que heló la sangre de Marta. Esa casa estuvo vacía por casi 10 años.
Nadie logra quedarse mucho tiempo. La última familia se fue después de que su hija se volviera completamente loca. Decía que escuchaba voces debajo del piso. Aún así, intentaron mantenerse fuertes. Eduardo, más escéptico, pensaba que todo tenía una explicación lógica. Quizás filtraciones de agua, roedores en el entretecho o sugestionamiento colectivo. Para calmar los ánimos, decidió sellar el sótano con candado. Pero eso solo pareció empeorar las cosas. Pocos días después, mientras todos dormían, un estruendo sacudió la casa. Era como si algo hubiese explotado. Bajaron corriendo y encontraron la puerta del sótano abierta de par en par, el candado reventado, como si algo desde adentro hubiese salido con fuerza. El perro de la familia, que solía dormir cerca de la puerta, fue hallado muerto, con el cuerpo convulsionado y los ojos completamente blancos. Fue en ese momento que decidieron acudir a la policía. Lo que parecía un caso de perturbación doméstica derivó en una investigación formal cuando los oficiales también comenzaron a experimentar sucesos extraños. Uno de los agentes afirmó que, al entrar al sótano, sintió como si alguien lo empujara con violencia hacia las escaleras. Otro describió haber escuchado una voz que lo llamaba por su nombre, pese a que nadie más se encontraba cerca. La historia comenzó a circular por el barrio. La prensa se acercó. Los titulares hablaban de la casa maldita de la Atlántida. Los bomberos fueron llamados para revisar la estructura y comprobar si había gases tóxicos o problemas eléctricos. Durante su inspección, uno de los bomberos sufrió un colapso nervioso y se negó a regresar. Declaró haber visto una figura arrastrándose por el techo del sótano, sin rostro. El hombre renunció semanas después. Marta, en un intento desesperado, contactó a un sacerdote. El exorcismo improvisado duró solo 30 minutos. El padre, visiblemente afectado, abandonó la casa asegurando que aquello no era obra de una presencia, sino de muchas, como si el lugar guardara un eco constante de sufrimiento humano. Un medio local publicó una investigación. Descubrieron que, durante la dictadura militar, la casa había sido usada como centro clandestino de detención. Las autoridades jamás lo confirmaron oficialmente, pero en los archivos de una ONG de derechos humanos aparecía una dirección coincidente con la ubicación de la vivienda. Decían que en ese lugar se habían practicado torturas y que al menos 5 personas habían desaparecido sin dejar rastro. La noticia cambió todo. La familia abandonó la casa en menos de una semana. Lo dejaron todo atrás: muebles, ropa, recuerdos. Solo querían salir vivos de ese lugar. Al poco tiempo, la casa fue clausurada por el municipio. Nadie volvió a habitarla. La vegetación la fue devorando lentamente hasta cubrirla casi por completo. Hoy solo queda una estructura desmoronada, escondida entre los árboles y el silencio. Algunos vecinos aseguran que aún se escuchan gritos por las noches. Otros juran que han visto luces en las ventanas, a pesar de que no hay electricidad desde hace décadas. Lo cierto es que nadie se acerca a ese lugar. La casa sigue ahí, como una herida abierta en el tiempo. Este caso fue documentado por el periodista uruguayo Juan Carlos López, quien recopiló testimonios y entrevistas con los protagonistas. Las grabaciones originales aún pueden encontrarse en los archivos de algunas radios comunitarias. Es uno de los pocos casos de actividad paranormal en América Latina con respaldo policial y testigos oficiales. Pero lo más inquietante no es lo que pasó, sino lo que aún podría estar ahí. Porque, como dijo el sacerdote antes de marcharse,
Hay lugares donde el dolor no muere, solo espera. Título: El hombre de la ventana. El caso real de la casa del barrio Malasaña, Madrid, España. En 1993, en el corazón del barrio Malasaña, en Madrid, una joven llamada Lorena Sánchez vivió uno de los episodios más aterradores que se recuerdan en esa zona. A sus 21 años, Lorena se mudó a un pequeño piso antiguo, un bajo interior, donde viviría sola por primera vez. El alquiler era extrañamente barato, pero no se detuvo a pensar en eso. Era su oportunidad de independencia. El lugar, aunque sombrío y con paredes de yeso viejo, tenía lo esencial. No tenía vecinos directos y la tranquilidad del patio interior le daba cierta paz. Al principio. Durante las primeras semanas, todo transcurrió con normalidad. Hasta que, una noche de invierno, mientras cenaba en la pequeña cocina, sintió que algo la observaba. Al alzar la mirada, vio a un hombre parado del otro lado de la ventana del baño. Era imposible. La ventana daba a un patio interior completamente cerrado. Para estar allí, aquel hombre tendría que haber entrado por el edificio y escalar más de 3 pisos. Se asustó, corrió a cerrar la puerta del baño y llamó a la policía. Cuando llegaron, revisaron todo el edificio, incluso el patio trasero. No había nadie, ni huellas, ni indicios de entrada forzada. Lorena dudó de su propia percepción. Pensó que tal vez estaba estresada, que quizás había sido una sombra o su propio reflejo. Pero eso solo fue el inicio. Las noches siguientes comenzaron los sonidos. Primero fueron pasos arrastrados, luego golpeteos lentos en las paredes. Una madrugada, el microondas se encendió solo. En otra ocasión, la televisión se encendió con un volumen altísimo mostrando solo estática. El ambiente comenzó a sentirse más pesado. Lorena sentía frío constante, aunque la calefacción funcionaba. Soñaba con un hombre parado junto a su cama, sin rostro, con un abrigo largo y mojado. Una noche, desesperada, decidió dormir con todas las luces encendidas. A las 3 de la madrugada, todas las bombillas explotaron al mismo tiempo. No hubo corte eléctrico, solo una explosión simultánea de todas las lámparas. La electricidad fue revisada por un técnico al día siguiente, pero no encontró ninguna explicación lógica. Los cables estaban en perfecto estado. Asustada, Lorena le contó todo a su madre, quien la convenció de ir a hablar con el casero. El hombre, reacio al principio, terminó confesando que en ese piso, hacía más de una década, había vivido un joven llamado Sergio Gómez, un estudiante de Bellas Artes que, tras una fuerte depresión, se había suicidado lanzándose desde el 4º piso. Justo al patio interior, el mismo que podía verse desde la ventana del baño. Desde entonces, varias personas habían intentado vivir allí. Algunas se iban tras semanas, otras tras días, pero nunca nadie había durado tanto como Lorena. Nadie le explicó por qué. Solo le ofrecieron mudarse sin costo adicional. Lorena rechazó. Quería entender qué pasaba. Quería enfrentar aquello. Esa fue una decisión que lamentaría toda su vida. Una noche, colocó una cámara VHS apuntando a la ventana del baño. Grabó durante horas. Al día siguiente, revisó la cinta. Lo que vio la dejó paralizada. A las 3:17 de la mañana, una figura masculina aparecía en el reflejo del vidrio. No estaba físicamente dentro del baño, solo en el reflejo. No tenía rostro, no se movía, solo la miraba. A partir de entonces, Lorena comenzó a sufrir ataques de pánico. Se despertaba gritando. Había noches en que se despertaba y todos los cajones estaban abiertos, sus cosas movidas. Incluso comenzó a encontrar fotografías que no recordaba haber tomado. Imágenes borrosas del patio, de la ventana, de sí misma durmiendo. Nadie más tenía llaves del piso. Un amigo suyo, escéptico, aceptó quedarse una noche. A las 4 de la madrugada, despertó llorando, diciendo que una sombra se había sentado sobre su pecho y que le había susurrado en un idioma que no podía entender.
nunca volvió a hablar del tema. Finalmente, una mañana, Lorena empacó todo y se fue. No esperó al contrato, ni al reembolso del casero. Solo quería alejarse. Poco después, se mudó al sur del país y cambió de número. No volvió a hablar del tema durante años. Sin embargo, en 2012, el programa español Cuarto Milenio logró contactarla y grabó una entrevista, parcialmente distorsionada para proteger su identidad, donde relató toda su historia. Mostraron la grabación original de la cámara, una figura borrosa, humanoide, claramente visible en la ventana, pero con proporciones anómalas. Desde entonces, el piso ha permanecido cerrado. La puerta está sellada, con una placa de metal que no pertenece al resto del edificio. Hay quienes aseguran que aún puede verse la silueta de un hombre a través de la cortina del baño, aunque nadie vive allí desde hace más de 20 años. Y lo más inquietante, en la comunidad de vecinos, alguien sigue pagando los gastos de mantenimiento de ese apartamento, pero nadie sabe quién. El Hospital de los Pasos Eternos, Ciudad de México. En la colonia Doctores, en el centro de Ciudad de México, se levanta un edificio olvidado por el tiempo. El antiguo Hospital San Rafael. Cerrado en 1984 tras una serie de negligencias médicas y denuncias por maltrato, el lugar fue abandonado sin desmantelarse del todo. Camillas, archivos, instrumentos quirúrgicos, todo quedó allí, como si la vida se hubiese detenido en seco. Durante años fue vigilado, pero nadie quería custodiarlo por mucho tiempo. Los vigilantes renunciaban sin explicación. Otros salían diciendo que había alguien más adentro. En 2009, un grupo de investigadores paranormales entró al hospital una noche con cámaras y grabadoras. Lo que grabaron aún circula en foros ocultos. Voces pidiendo auxilio, pasos en los pasillos y un grito desgarrador desde el antiguo quirófano. Uno de los investigadores, Alejandro Cortés, no volvió a hablar desde aquella noche. Su familia asegura que sufre episodios de parálisis del sueño en los que grita nombres de médicos que nunca conoció. Años después, un paramédico retirado reconoció una de las voces que se escucha en las grabaciones. Dijo que era del doctor Julio Barragán, un cirujano que falleció en ese hospital durante un apagón mientras operaba a un paciente. Murió electrocutado por un desfibrilador defectuoso. Desde entonces, el quirófano donde murió permanece cerrado con candado. Aunque muchas veces los vecinos dicen escuchar sonidos metálicos y luz tenue escapando por la rendija de la puerta. No hay electricidad en el edificio. Hoy, el Hospital San Rafael es evitado por todos. Ni siquiera los indigentes se atreven a pasar la noche allí. Algunos aseguran que, si te quedas en silencio frente a la entrada después de la medianoche, puedes oír el eco de un monitor cardíaco. Uno que marca la vida de alguien que ya no está vivo. El niño del kilómetro 31, Ruta Internacional CH60, Chile. La carretera que une Valparaíso con Santiago es transitada cada día por miles de vehículos. Pero hay un punto, conocido como el kilómetro 31, que desde hace décadas carga con una leyenda espeluznante. Una que no es solo cuento popular. Testigos, policías y conductores de buses han reportado lo mismo durante años. La aparición de un niño que camina descalzo al borde de la carretera, siempre de noche, siempre en silencio. En el invierno de 1998, un conductor de camión llamado Esteban Lagos se detuvo al ver al niño en la banquina. Se acercó, pero el pequeño solo lo miraba, sin hablar. Esteban lo subió al camión, pero a los pocos kilómetros, cuando giró para preguntarle algo, el niño ya no estaba. Pensó que lo había imaginado, hasta que al llegar a un retén,
Le contaron que muchos camioneros habían vivido lo mismo. Ese niño aparece cada cierto tiempo. Nunca envejece, nunca habla, pero siempre desaparece en el mismo tramo. Años después, una pareja sufrió un accidente fatal justo en el kilómetro 31. La mujer, sobreviviente, juró que habían intentado esquivar a un niño que apareció en medio de la ruta. No había señales de ningún cuerpo. El niño nunca fue encontrado. Sin embargo, el vehículo tenía marcas de freno brusco y desvío. Investigadores locales encontraron en los registros un accidente de 1975 en ese mismo punto. Un coche atropelló a un niño de 9 años que escapó de su casa. Murió al instante. El informe policial decía que murió con los ojos abiertos, mirando hacia el cerro. Desde entonces, cada año se reportan entre 2 y 3 apariciones similares. Algunos lo ven de pie, otros sentado al borde del camino. Un taxista dijo que se subió a su auto y que al llegar a su destino, el asiento estaba empapado. Pero afuera no había llovido. Hoy, los conductores veteranos evitan mirar a los costados al pasar por ese tramo. Algunos tocan bocina en señal de respeto, otros simplemente rezan. Pero todos coinciden en lo mismo. El niño sigue ahí, esperando. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comparte, gracias por tu apoyo.